Todo empezó como en las películas que vemos y pensamos, eso nunca me pasará. Una pareja perfecta, de esas que arrancan suspiros en cualquier reunión familiar. Él, un hombre de negocios encantador y seguro de sí mismo, con un tono suave que conquistaba incluso a quienes no se dejaban conquistar. Ella, una mujer íntegra, de corazón generoso, capaz de transformar una casa en un hogar y ver la belleza incluso en los días más nublados. A su lado, una tercera presencia constante, la mejor amiga de la esposa. Una amistad que parecía genuina, casi una hermandad, de esas que comparten secretos, lágrimas y risas. Pero lo que nadie imaginó fue que este vínculo de confianza se transformaría en la herida más profunda que alguien podría cargar. Y ahí es cuando la historia empieza a dar un giro que atrapa, que duele y que al mismo tiempo no deja a nadie apartar la vista de ella. Con el paso de los meses, esa amiga de casa, ese rostro siempre presente en las cenas dominicales, empezó a cambiar. Primero fueron miradas rápidas, casi imperceptibles. Luego pequeñas conversaciones al oído, risas que no incluían a la señora de la casa, todo en silencio, pero ese tipo de silencio que grita a cualquiera que preste atención. En el fondo, la esposa lo sentía. Una intuición persistente, una extraña sensación de que la confianza se estaba erosionando sin que ella pudiera demostrarlo. La traición, sin embargo, no ocurre de repente. Se construye sobre pequeños ladrillos de mentiras. Fue una noche, cualquiera una de esas noches a las que nadie presta atención, que todo se vino abajo. El marido, con la excusa de una reunión tardía, se presentó en casa de su amigo, y lo que se suponía que sería una simple visita, se convirtió en un error. Un error que juraron enterrar allí, como si fuera posible enterrar el peso de la culpa. Pero ya saben, lo oculto siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Y se notaba, en los mensajes borrados, los retrasos inexplicables, las miradas de reojo en la mesa. Su esposa, incluso sin pruebas concretas al principio, ya lo sabía, porque el corazón siempre sabe. La diferencia es que ella decidió no precipitarse. Él no armó un escándalo, no lloró delante de ellos. Al contrario, sonrió, los abrazó y empezó a urdir un plan silencioso. No para vengarse fácilmente, sino para demostrarle al mundo, y especialmente a ellos, que nadie destruye un hogar impunemente. Así organizó lo que parecía una cena normal y corriente. Invitó a familiares, amigos cercanos y por supuesto a su marido y mejor amigo. La mesa estaba puesta como nunca antes, velas, copas relucientes, aromas impregnando el aire. Pero más que eso, había una energía que nadie entendía, excepto ella. Con cada copa de vino servida, con cada sonrisa amable, la tensión aumentaba. Era como si todos estuvieran a punto de presenciar algo grande, sin saber qué. Y entonces llegó el momento. Con un simple alzamiento de copas, la esposa pidió silencio. Con voz firme, la mirada fija, y, delante de todos, expuso sobre la mesa las pruebas que había recopilado en secreto. Fotos, mensajes, rastros que no dejaban lugar a dudas. La sala que antes se había llenado de risas se transformó en un tribunal. El esposo, antes seguro de sí mismo, ahora estaba bañado en sudor frío. Su amiga pálida buscaba palabras que no existían. El castigo fue cruel porque no se limitó a la vergüenza. La esposa había preparado algo más grande, documentos sobre negocios en los que ella también tenía intereses, contratos que su esposo había ocultado. Todo salió a la luz. No solo salió a la luz la traición a su amor, sino también las mentiras financieras, los juegos de intereses, sus secretos más oscuros. Su caída fue completa, y allí, frente a todos, aquella mujer a quien muchos consideraban frágil, se alzó con más fuerza que nunca. No gritó, no se degradó, simplemente mostró la verdad. Porque la venganza más cruel no está en destruir a alguien con tus propias manos, sino en dejar que se derrumbe delante de todos, víctima de sus propias decisiones.
El esposo perdió más que un matrimonio, perdió su respeto, su reputación, su confianza. Su amigo, que soñaba con ser más que un simple cómplice, terminó solo, rechazado y marcado por el desprecio. Y su esposa salió de aquella cena con la frente en alto, dispuesta a rehacer su vida, demostrando que no hay dolor que no pueda transformarse en fuerza. Y ahí es precisamente donde esta historia nos llega al corazón, porque todos hemos confiado demasiado, hemos sido engañados, o al menos hemos sentido el peso de la decepción. Pero al final siempre hay una oportunidad de renacer. Siempre hay una oportunidad de resurgir, incluso cuando todo parece perdido. Si quieres ver más historias intensas como esta, de amor, traición, drama y superación, suscríbete al canal ahora, porque el próximo video podría ser el que te conmueva de maneras que nunca imaginaste. ¿Crees que la historia termina cuando la esposa expone la traición? No. Ese fue solo el primer golpe, porque el verdadero castigo, el más cruel de todos, estaba por llegar. Lo que nadie imaginaba era que ella había ideado un plan que iba mucho más allá de una revelación pública. La cena fue solo el telón que abrió un espectáculo de humillación y justicia que él jamás olvidaría. Tras la presentación, el silencio invadió la sala. Las miradas se clavaron como cuchillos. Cada familiar y amigo presente sintió la vergüenza reflejada en los rostros de su esposo. Y mejor, amigo. Pero la esposa no se acobardó. En cambio, se levantó con calma y, delante de todos, entregó una carpeta con documentos. Fue la prueba definitiva de que no era solo la víctima, sino también la única que controlaba la situación. Entre esas páginas había contratos, registros bancarios e incluso mensajes que vinculaban a su esposo con negocios turbios. Lo que parecía una simple traición a su amor se convirtió en algo aún mayor, la destrucción de su reputación no solo como esposo, sino como empresario. Él, que siempre se había enorgullecido de su buen nombre y su posición ejemplar en la sociedad, ahora veía cómo todo se le escapaba como arena entre los dedos. Y lo más impactante, su esposa había guardado cada detalle en secreto, preparando pacientemente su venganza. Mientras él yacía en los brazos de su mejor amigo, creyendo tener la sartén por el mango, ella estudió, investigó y convirtió cada lágrima que se tragó en munición. No era solo dolor, era estrategia. Esa noche, la sala se dividió en dos mundos. A un lado, el esposo y su amigo, acobardados por la vergüenza. Al otro, una mujer renacida, demostrando a todos que la verdadera fuerza no reside en la venganza impulsiva, sino en la serenidad de quien sabe esperar el momento oportuno. El público no sabía a dónde mirar. Algunos murmuraban conmocionados, otros observaban en absoluto silencio. Nadie se atrevió a defender al culpable, y si crees que el castigo terminó ahí, te equivocas. Días después, los periódicos comenzaron a reportar la caída de un empresario otrora respetado. Socios comerciales se distanciaron, clientes rompieron contratos, y la mejor amiga descubrió que no era tan especial como imaginaba. Cuando el dinero, el estatus y el respeto desaparecieron, solo quedó la soledad y el arrepentimiento. Su esposa, en cambio, se mantuvo firme. No se dejó consumir por el odio, demostrando simplemente que la justicia, bien planificada, es inevitable. Y lo más impactante, nunca tuvo que alzar la voz. Su mayor arma fue la verdad. Y aquí está el gancho que hace que todos se pregunten, ¿cuántas veces has confiado en alguien sin darte cuenta de lo que sucedía tras bastidores? ¿Cuántas veces te has creído a salvo mientras la traición ya te estaba cosiendo en la espalda? Es doloroso, pero esta historia nos recuerda que el mal puede esconderse en las sonrisas más cercanas, en los abrazos más sinceros, y que por lo tanto debemos aprender a ver más allá de las apariencias. Pero hay otra lección. Por mucho que te hayan herido, siempre puedes elegir cómo reaccionar.
Puedes destruirte con el dolor o transformarlo en fuerza, como hizo esta mujer. Su esposo y su mejor amigo creyeron haberla engañado, pero al final fueron ellos quienes cayeron en su propia trampa. Y con cada detalle revelado, el público se pregunta, ¿podrá recuperarse? ¿Intentará su amigo disculparse de nuevo? ¿Encontrará ella, su esposa, un nuevo amor después de tanta decepción? Estas preguntas persisten porque la historia, incluso ahora concluida, aún resuena. Y ahora quiero que imagines, si estuvieras en su lugar, ¿tendrías el valor de esperar, planificar y revelar todo en el momento oportuno? ¿O explotarías a la primera señal de traición? Esta reflexión es poderosa porque demuestra que la victoria no siempre reside en reaccionar con rapidez, sino en saber el momento exacto para revelar la verdad. Este es el punto de inflexión de la historia. El cruel castigo no solo expuso una traición, sino que los despojó de lo que más valoraban: poder, apariencia y falsa superioridad. El esposo perdió a la mujer que lo amaba. La amiga perdió la confianza de la única persona que creía en ella, y juntos perdieron la máscara que ocultaba su verdadero yo. Y mientras se revolcaban en la vergüenza y el arrepentimiento, la esposa se levantó para empezar de nuevo, porque al final la venganza no se trataba solo de destrucción, se trataba de libertad. Si te engancha esta historia y quieres ver más narrativas llenas de emoción, giros inesperados y lecciones de vida que te llegan al corazón, suscríbete al canal ahora. No te pierdas el próximo video, porque la próxima historia podría ser aún más sorprendente. ¿Crees que, tras salir a la luz todo, el esposo y su mejor amigo simplemente aceptaron el final y siguieron adelante con sus vidas? De ser así, la historia no habría dejado a tanta gente despierta, reflexionando sobre cada detalle, porque la verdad es que el castigo tenía matices aún más profundos, y sus vidas estaban a punto de convertirse en un infierno. Esa noche, durante la cena, cuando las pruebas estaban sobre la mesa y la vergüenza ardía como el fuego, el marido intentó ocultarlo. Murmuró disculpas, diciendo que solo había sido un desliz, un error que podía superarse. Pero, ¿se han fijado alguna vez en que, cuando a alguien lo pillan con las manos en la masa, la primera reacción nunca es admitir la culpa? Siempre es intentar apagar el fuego con palabras vacías. Pero nadie allí lo creyó. Las miradas de familiares y amigos eran duras, como jueces a punto de dictar sentencia. Su mejor amiga, por su parte, lloraba, pero no de arrepentimiento, sino de miedo a lo que estaba por venir. Y así fue, porque la esposa no se conformó con la humillación pública. Su plan fue más meticuloso de lo que nadie podría haber imaginado. Se había preparado durante meses, reuniendo pruebas no solo de la traición, sino también de fraude financiero, transacciones sospechosas e incluso contratos ocultos que su esposo mantenía en secreto. Él creía tener el control total, pero ella era quien realmente dominaba la situación. Días después de la cena, la noticia se difundió. Los periódicos locales titularon «Empresario envuelto en un escándalo personal y financiero». Esa sola frase bastó para destruir la imagen que había construido durante años. Sus socios comenzaron a llamarlo, no para apoyarlo, sino para romper contratos. Las empresas que lo habían visto como un modelo a seguir, ahora lo trataban como una carga. El hombre que siempre se había enorgullecido de ser respetado estaba siendo rechazado por todos lados. ¿Y qué hay de su amiga? Creía que, tras la caída de su esposa, ocuparía su lugar. Se imaginaba viviendo una vida de lujo, desayunando en una mansión y publicando fotos sonrientes en redes sociales. Pero la realidad fue cruel. Al ser desenmascarada, perdió su trabajo, amigos e incluso la confianza de su propia familia. Nadie quería estar asociada con alguien capaz de destruir un hogar. De amante, pasó a ser vista como una oportunista y pronto se convirtió en blanco de burlas y chismes por doquier.
¿Y la esposa? Eso es lo más sorprendente. En lugar de hundirse en el dolor, prosperó. Usó los documentos que guardaba para proteger lo que le pertenecía por derecho. Recuperó inversiones, aseguró sus bienes e incluso fundó un nuevo negocio a su nombre. Quienes antes la veían simplemente como la esposa del empresario, ahora la admiraban por su valentía e inteligencia. Ya no era la víctima, era la personificación de la fuerza. Pero aquí viene la verdadera sorpresa. El esposo, desesperado, intentó cambiar las cosas. Buscó a su esposa, le rogó una segunda oportunidad, juró que aún la amaba. ¿Y tú, en su lugar, la habrías perdonado? La mayoría de las personas, conmovidas por el corazón, lo pensarían 2 veces. Pero ella no. Lo miró a los ojos y le dijo: «Quien traiciona una vez, traiciona siempre. Y quien destruye mi confianza, nunca volverá a tener un lugar en mi corazón». Esas palabras no fueron solo una negativa, fueron la sentencia definitiva. En ese instante se dio cuenta de que no solo había perdido a una esposa, sino a la única persona que realmente creía en él. El peso de eso era más doloroso que cualquier contrato roto o negocio fracasado, porque cuando todo se acaba, lo que queda es la soledad. ¿Y su mejor amigo? Intentó acercarse, enviándole mensajes pidiendo perdón, pero su esposa nunca respondió. No porque la odiara, sino porque sabía que algunas heridas no valen la pena sanar. Hay personas que simplemente merecen ser olvidadas. El cruel castigo no fue solo exponer la traición. El verdadero castigo fue verlos vivir con las consecuencias de cada decisión, mientras la esposa reconstruía su vida más fuerte, más respetada y, lo más importante, más libre. Esta es la parte que nos conmueve, porque todos nos hemos preguntado alguna vez: ¿qué harías si descubriera algo así? ¿Te callarías y lo dejarías ir? ¿O tendrías el coraje de transformar tu dolor en poder, como ella? Esta reflexión es conmovedora porque demuestra que todos llevamos dentro una fuerza que solo despierta cuando nos traicionan, cuando nos desafían, cuando nos ponen contra la pared. Y es precisamente por eso que esta historia sigue resonando en la mente de quienes la escuchan, porque no se trata solo de traición, se trata de justicia, de dignidad, del renacimiento de alguien que se niega a ser derribado. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te cautivó de verdad. Así que no esperes más. Suscríbete al canal ahora para seguir las próximas historias, que te conmoverán aún más y te harán reflexionar sobre la vida de maneras que jamás imaginaste. Y si te dijera que lo más doloroso de esta historia no fue la traición en sí, sino lo que vino después, porque la vida tiene una curiosa forma de devolver el favor. Y a veces el castigo no llega rápido, llega despacio, como una marea que ahoga lentamente a quienes creían que nunca caerían. Eso fue exactamente lo que les pasó al esposo y a su mejor amigo. Tras la revelación pública, sus vidas se convirtieron en un abismo. El esposo, otrora respetado en el mundo empresarial, empezó a recibir miradas sospechosas de todos lados. El hombre, que se enorgullecía de llegar a los restaurantes y ser recibido por todos, ahora entraba y sentía los rumores a sus espaldas. Lo acusaban de infidelidad, de traicionar no solo a su esposa, sino también a la confianza que todos depositaban en él. Su poder simplemente se desvaneció. Su mejor amiga, la que soñaba con ocupar el lugar de su esposa, descubrió en carne propia lo cruel que puede ser el mundo con quienes juegan sucio. Al principio creyó que la aceptarían, que la gente entendería su versión de la historia, pero no. La llamaron cazafortunas, rompehogares, e incluso los amigos que creía tener le dieron la espalda. Sola, aislada, sin trabajo y sin respeto, vio su vida convertirse en un desierto donde ya nadie quería caminar a su lado. ¿Y su esposa? Esa es la parte más fascinante. Mientras se distanciaban, ella crecía. Cada lágrima que lloraba en silencio, cada noche de insomnio,
se convertía en combustible para su fuerza. Decidió invertir en sí misma, en sus proyectos, y rápidamente comenzó a cosechar los frutos. Quienes antes la veían simplemente como la esposa del empresario, ahora la veían como una inspiración. La invitaban a conferencias, la elogiaban en redes sociales, y hombres y mujeres la admiraban viéndola como un ejemplo de valentía y dignidad. Pero la cuestión aquí es diferente. Su esposo, aunque estaba devastado, no se rindió. Intentó acercarse, le escribió cartas, la llamó innumerables veces, apareció inesperadamente en lugares donde sabía que ella estaría. Le rogó una segunda oportunidad, le prometió que cambiaría, que todo sería diferente, que la traición había sido solo un pequeño error. ¿Y tú, si estuvieras en su lugar, qué harías? La respuesta de su esposa fue breve y contundente. Lo miró a los ojos y dijo: no hay amor donde no hay respeto. No solo destruiste nuestro matrimonio, sino también la persona que yo era para ti, y esa persona ya no existe. Esas palabras fueron un duro golpe. No había discusión ni esperanza. Fue el último momento más doloroso de su vida. Y el castigo no terminó ahí. Las empresas que dirigía empezaron a quebrar. Los socios rompieron contratos. Los inversores le retiraron el apoyo. Lo que quedó fueron deudas y un nombre manchado. El hombre que una vez durmió sobre sábanas de seda, ahora apenas podía mantener el nivel de vida del que tanto ostentaba. Y con cada caída recordaba las palabras de su esposa, recordaba la noche en que fue expuesto ante todos. El arrepentimiento se convirtió en prisión. Mientras tanto, su mejor amiga se sumió en un mar de soledad. Intentó buscar nuevas relaciones, pero nadie quería nada serio con alguien conocido como el otro. La vida que soñaba se convirtió en una pesadilla interminable. Y cuanto más intentaba escapar de su propia sombra, más la atormentaba la vergüenza. Lo más impresionante es que, durante todo este tiempo, la esposa no tuvo que mover un dedo. No persiguió a nadie, ni deseó daño alguno. Simplemente siguió adelante con su vida, demostrando que la mayor venganza no es destruir a alguien, sino demostrar que se es capaz de vivir mejor sin esa persona. Esta es la lección que nos queda grabada, porque todos hemos sido traicionados, engañados, hemos confiado en alguien que no lo merecía. Y en el fondo, todos anhelamos que se haga justicia. Y si crees que estaba sola, te equivocas. Porque después de un tiempo, conoció a alguien nuevo, un hombre que la respetaba, que la valoraba, que veía en ella la fuerza de una mujer que sobrevivió a lo imposible. Este detalle hace la historia aún más impactante. Mientras los traidores se hundían, ella floreció, experimentando el amor que siempre mereció. Y entonces surge la pregunta que martilla la mente de quienes escuchan esta historia. ¿Tendrías la misma serenidad, el mismo coraje y la misma inteligencia para esperar, planificar y resurgir así? ¿O te habrías destruido junto con el dolor? Esta duda es lo que hace que cada persona quiera escucharla hasta el último segundo, porque no se trata solo de ellos. Se trata de todos nosotros. Esta historia no termina con odio, termina con renacimiento, y demuestra que el castigo más cruel no es el que uno se inflige con sus propias manos, sino el que la vida misma entrega. Quienes traicionan caen, quienes sufren pagan, y quienes son fieles a sí mismos ganan. Si esta historia te ha conmovido y te ha enganchado, no olvides suscribirte al canal. Las próximas historias te sorprenderán aún más y quizás te muestren que en la vida real la justicia puede tardar, pero cuando llega, nadie escapa. ¿Crees que, tras perderlo todo, el esposo finalmente habría aprendido la lección? ¿Que habría entrado en razón y reconocido sus errores? Pues ahí es donde esta historia es aún más conmovedora. No solo no aprendió, sino que se hundió aún más en su propio orgullo y desesperación.
porque cuando alguien construye su vida entera sobre mentiras y apariencias, la caída nunca es suficiente. Siempre hay un hoyo más profundo. Sin su esposa, sin el respeto de la sociedad y sin los negocios que sustentaban su imagen, empezó a convertirse en un hombre amargado. Sus noches se alimentaban de alcohol, sus mañanas se acompañaban de ojeras y una sensación de vacío. Su celular, que antes sonaba sin parar con invitaciones, reuniones y oportunidades, ahora permanecía en silencio, y el silencio era implacable. Cada segundo se sentía como una tortura, recordándole quién había sido y lo que había perdido. Su mejor amiga, que creía encontrar refugio en sus brazos, pronto se dio cuenta de su error. El hombre fuerte y poderoso había desaparecido. Quedó un hombre destrozado, sin dinero, sin estatus y con un temperamento irascible. Las discusiones se volvieron constantes, hasta que ella, cansada de vivir en el ojo del huracán, decidió irse. Pero al irse, se llevó más que solo su presencia. También se llevó los pocos recursos que le quedaban, dejándolo en la más absoluta pobreza. Y entonces llega el detalle más contundente. Este hombre, que una vez lo tuvo todo, se encontró solo en un pequeño apartamento, sin lujos, amigos ni familia. El orgullo que antes lo abrumaba era ahora una carga. Incluso intentó reconectarse con antiguos socios, pero todos le cerraron la puerta. Nadie quería estar asociado con un nombre manchado. La vida, que antes parecía un escenario de victorias, se convirtió en un escenario de fracasos. Mientras tanto, su esposa continuó su camino ascendente. No se trataba solo de negocios o dinero, se trataba de paz. Finalmente, durmió en paz. Se despertó sonriendo, forjó nuevas amistades y con el tiempo conoció a alguien que la trató con el respeto que siempre mereció. No era un amor basado en las apariencias, sino en la verdad. Un amor sencillo pero sólido, a diferencia del teatro que había experimentado en el pasado. Y entonces llega el anzuelo que no deja a nadie desviar la vista del objetivo. Un día, su marido, en uno de sus momentos más oscuros, se cruzó con ella. Él, mal vestido y demacrado, parecía una sombra del hombre que una vez fue. Ella, en cambio, irradiaba confianza y serenidad. El contraste era brutal, y en ese momento, él comprendió que el mayor castigo no era perder sus posesiones ni su reputación. El mayor castigo era verla feliz sin él. Era presenciar que, incluso después de todo lo que había hecho, ella había seguido adelante y se había vuelto aún mejor, mientras que él se hundía cada vez más. Esta escena es el tipo de giro inesperado. El hombre que se creía irreemplazable se dio cuenta de que era completamente desechable. Y la amiga que creía vivir en el lujo se dio cuenta de que lo único que le quedaba era vergüenza y soledad. El destino no podía ser más irónico. Pero esta historia no se trata solo de venganza. Se trata de aprendizaje. Demuestra que quienes intentan destruir a otros terminan destruyéndose a sí mismos. Es más, demuestra que la verdadera fuerza no reside en gritar ni en la venganza precipitada, sino en plantarse, esperar el momento oportuno y dejar que la vida siga su curso. Y aquí es donde te hago reflexionar. ¿Cuántas veces te han engañado, traicionado o subestimado? ¿Cuántas veces alguien creyó que podía derribarte sin consecuencias? Esta historia es un poderoso recordatorio de que nada permanece oculto para siempre y que el tiempo es el mejor juez. Al final, la esposa no necesitó vengarse con odio. Su mayor triunfo fue vivir bien. Demostró que la felicidad es la respuesta más cruel a quienes intentaron destruirte. Porque no hay mayor castigo para un traidor que ver a la persona que perdió brillar, sonreír y vivir mejor sin él. Y por eso, esta narrativa cautiva hasta el último segundo. Porque todos llevamos dentro el deseo de que se haga justicia, y cuando llega, de la forma más inesperada, el impacto es inolvidable. Si has seguido esta historia hasta ahora
y quieres escuchar más historias de amor, traición, venganza y superación que conmueven el corazón y la mente, suscríbete al canal ahora. No te pierdas el próximo episodio, porque podría sorprenderte aún más y demostrarte que, en la vida real, nada permanece oculto para siempre. ¿Crees que lo peor para el esposo fue perder su dinero y su reputación? No, el golpe más cruel estaba por llegar, y fue justo donde menos lo esperaba, en su corazón, porque cuando su esposa decidió seguir adelante y permitirse amar de nuevo, descubrió que el verdadero dolor no estaba en la pobreza ni en el olvido, sino en darse cuenta de que alguien más ocupaba el lugar que él creía eterno. Imaginen la escena. Meses después del escándalo, el esposo, ya abatido, se reencuentra con su exesposa en un evento social. Fue invitado por casualidad, una sombra de sí mismo, intentando demostrar que seguía en pie, pero al verla entrar de la mano de otro hombre, sonriendo como no lo había hecho en años, se le desvaneció el suelo. Su mirada se congeló. No eran solo celos. Era la brutal comprensión de que ella era feliz, y feliz sin él. Este detalle es cautivador porque nos hace preguntarnos qué es más doloroso, ser traicionado o ser olvidado. Para él fue el olvido, porque en ese momento se dio cuenta de que ya ni siquiera era un buen recuerdo en su vida, solo un triste capítulo que había superado. Y mientras él se revolcaba en la vergüenza de perder a la única persona que creía en él, su exesposa prosperaba cada vez más. Con su nueva relación, conquistó no solo su vida personal, sino también nuevos horizontes profesionales. Se convirtió en un modelo a seguir, alguien a quien otros admiraban, no por el dolor que experimentó, sino por la fuerza con la que se recuperó. Cada paso suyo era un recordatorio de que no hay mayor fuerza que la de quien ha sobrevivido a la traición y ha elegido no amargarse. En cuanto al marido, se ahogaba en deudas y adicciones. Intentó llenar el vacío con placeres momentáneos, pero nada lo satisfacía. Lo que antes eran viajes lujosos, ahora eran noches solitarias. Lo que antes eran aplausos, ahora eran susurros de desprecio. El hombre que creía poseerlo todo, ahora ni siquiera se poseía a sí mismo. ¿Y la mejor amiga? Esta parte de la historia es aún más cruel. Ella, que creía haber conquistado el amor prohibido, terminó sufriendo el abandono. Tras dejarlo ir y desaparecer por un tiempo, intentó rehacer su vida, pero cada vez que alguien descubría su pasado, las puertas se cerraban. Se convirtió en prisionera de su propio error, incapaz de librarse de la etiqueta que llevaba. Pasó el tiempo, pero la marca de la vergüenza permaneció, y aquí está el gancho que mantiene a todos enganchados a la historia. ¿Hay perdón para alguien que traiciona así? ¿Podrían redimirse alguna vez o estarían condenados para siempre al peso de sus propias decisiones? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y eso es precisamente lo que mantiene a todos enganchados. Porque quienes escuchan se ponen en su lugar, intentando imaginar qué harían. Su esposa, en cambio, nunca buscó venganza más allá de lo que ya había hecho. Comprendió que la vida le mostraría a cada uno el precio de sus actos, y eso fue lo que ocurrió. Mientras ella construía un futuro sólido, él permanecía atrapado en el pasado. Mientras ella avanzaba, él se hundía en el arrepentimiento. Mientras ella sonreía, él lloraba en silencio. El castigo más cruel no fue el escándalo, ni la pérdida económica, ni la humillación pública. El castigo más cruel fue darse cuenta, día tras día, de que su vida solo mejoraba sin él. Fue ver que todo el amor que pudo haber sido suyo ahora pertenecía a otra persona. Fue sentir, en el fondo, que la única persona que realmente lo conocía lo había abandonado para siempre. Y aquí viene la reflexión final, una que deja a cualquiera cautivado hasta el último segundo. ¿Cuánta gente vive como él, creyendo que nunca perderá lo que tiene, hasta que comete el error de destruir a quien más ama? Esta historia
es un duro pero necesario recordatorio. La confianza, una vez rota, nunca vuelve a ser la misma. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te ha tocado profundamente. Así que suscríbete al canal, porque en el próximo video te traeré otra historia de amor, traición y superación que te conmoverá aún más y te hará reflexionar profundamente sobre la vida. ¿Crees que su castigo fue completo solo por haber perdido a su esposa, a su amante y su respeto? De ser así, la vida habría sido demasiado benévola con alguien que construyó su mundo sobre mentiras. El destino aún tenía un último giro, uno que nadie podría haber previsto y que dejaría a todos sin aliento. El esposo, en su declive, creía haber tocado fondo, pero tocar fondo siempre esconde una puerta secreta, y él estaba a punto de cruzarla. Meses de luchas inútiles por recuperarse, empezó a aceptar trabajos esporádicos, aceptando cualquier cosa para sobrevivir. Fue entonces cuando llegó la sorpresa. Un día, al llegar para realizar un simple servicio, encontró a su exesposa como invitada de honor en un gran evento. La mujer a la que una vez había humillado estaba allí, vitoreada, aplaudida, rodeada de admiradores. Y él estaba sirviendo bebidas, ocultando el rostro, esperando que nadie notara su presencia. Este contraste es a la vez cruel e irresistible para el oyente, porque es imposible no imaginar el peso de esa escena. Su exesposa, radiante, viviendo una vida plena, mientras él, antaño rey en su propio trono, se veía reducido a un extra olvidado. Y el detalle más doloroso fue cuando sus miradas se cruzaron. Ya no había ira en su rostro, ni resentimiento, solo había indiferencia. Y créanme, nada destroza más un corazón que ser ignorado por la misma persona que rogabas ser recordado. Su mejor amiga, por otro lado, tampoco encontró paz. Intentó empezar de cero en otra ciudad, intentó borrar el pasado, pero la sombra de la traición la perseguía como un fantasma. Descubrieron su historia y las puertas se le cerraron. Lo que se suponía que era un amor prohibido se convirtió en una maldición que nunca desapareció. Sola, aislada, se dio cuenta de que había cambiado una verdadera amistad por un romance que nunca se materializó. ¿Y la esposa? Esa era la parte que todos querían ver. No solo sobrevivió, sino que floreció. Creó nuevos proyectos, ayudó a otras mujeres a recuperarse tras una traición y se convirtió en un símbolo de superación. La invitaron a contar su historia y cada palabra fue un golpe de realidad mezclado con inspiración. Demostró que el dolor puede impulsar la transformación y que ninguna traición puede sepultar a quien elige levantarse. Pero aquí está el gancho que mantiene a todos enganchados. Un día, en una entrevista, le preguntaron por su exmarido. El reportero le preguntó si lo perdonaba. El público contuvo la respiración, esperando una respuesta llena de resentimiento o venganza, pero ella sonrió levemente y dijo: «No llevo odio, llevo aprendizaje. Perdonar no es volver atrás, es solo liberarme del peso que ya no me pertenece». Esta respuesta no solo destruyó cualquier posibilidad de reconciliación, sino que también demostró que el verdadero poder no reside en la venganza, sino en seguir adelante. Y fue entonces cuando su esposo finalmente comprendió que no había vuelta. Por mucho que lo intentara, por muchas lágrimas que derramara, nunca volvería a formar parte de su vida. Este era el castigo máximo. Saber que había perdido no solo a una esposa, sino a la única persona que podría haberlo salvado de sí mismo. Ahora les pregunto, ¿con qué frecuencia vemos a personas destruir lo más preciado, creyendo que siempre tendrán una segunda oportunidad? Esta historia nos muestra que las segundas oportunidades no siempre existen y que cuando se pierde la confianza, la vida cobra su precio. Y quizás eso es precisamente lo que te mantiene enganchado a esta historia hasta ahora. Porque todos hemos visto a alguien perderlo todo
por no apreciar lo que tenía. Quizás hayas vivido algo así. Y, en el fondo, esta historia es un espejo que nos recuerda. El amor es responsabilidad y la traición es abrir la puerta a un castigo que, tarde o temprano, siempre llega. Si esta historia te dio escalofríos y te hizo reflexionar sobre el precio de la traición, suscríbete al canal ahora. El próximo video podría traer un giro aún más intenso, uno que te conmoverá de maneras que jamás imaginaste. ¿Pensabas que el destino ya te había dado suficiente venganza? Porque la vida siempre demuestra que se puede ir más allá. El esposo, ahora sin orgullo, fortuna ni respeto, empezó a enfrentarse a algo aún peor que la soledad, el peso de los recuerdos. Porque cuando todo se pierde, solo queda el recuerdo. Y el recuerdo es un juez implacable que repite la escena del error 1000 veces hasta destruirte por dentro. Cada noche, acostado en una pequeña habitación oscura, revivía la mirada de su esposa la noche de su revelación. Esos ojos firmes que no gritaban, no suplicaban, simplemente lo atravesaban como cuchillas afiladas. También recordaba la risa cómplice de su mejor amigo, las mentiras susurradas, las excusas endebles, y ahora cada detalle se sentía como un fantasma que no lo dejaba dormir. El gancho aquí es inevitable. ¿Cómo puedes soportar la vida cuando tú mismo te has convertido en tu peor enemigo? El hombre que una vez se enorgullecía de engañar a todos, ahora no podía engañarse a sí mismo. Se ahogó en alcohol, intentando acallar las voces de la culpa, pero con cada sorbo, el recuerdo se hacía más claro. Mientras tanto, su exesposa seguía ascendiendo. Pero lo que más la admiraba no era solo su éxito material, sino la paz que irradiaba. Aprendió a sonreír de nuevo, a confiar de nuevo, y cada paso que daba se sentía como una victoria sobre todos los que dudaban de ella. Sus nuevos proyectos ayudaban a otras mujeres a reconocer las señales de relaciones abusivas, y esta misión le dio aún más sentido a su camino. No era solo su historia, ahora era la historia de muchas. Y ahí es donde la narrativa realmente impacta. En una de estas charlas contó la cruda verdad. Dijo que al descubrir la traición podría haberse destruido junto con ellos, pero eligió levantarse. Dijo que el dolor no tenía por qué ser el final, sino el comienzo de una nueva versión de sí misma. Y el público conmovido le dio una ovación de pie. Esta escena resonó por toda la ciudad y llegó como un golpe de gracia a oídos de su exmarido. Imagina el impacto, escuchar de la persona que destruiste que no solo sobrevivió, sino que floreció y que incluso convirtió su caída en una fuente de inspiración. Para él fue la sentencia definitiva. No había vuelta atrás, nada que borrar. El castigo más cruel fue ver el amor que desperdició convertirse en un faro para otros, mientras él permanecía atrapado en su propia oscuridad. ¿Y su mejor amigo? El destino tampoco la perdonó. Aislada, rechazada y sin vínculos, intentó contactarlo de nuevo, buscando apoyo, pero se encontró con un hombre frío y resentido, incapaz de ofrecerle siquiera una pizca de afecto. Lo que empezó como una pasión prohibida terminó en un desierto de resentimiento. Ellos, que creían poder construir algo sobre la ruina ajena, terminaron devorados por la misma ruina que crearon. Público queda cautivado por esta historia porque plantea la pregunta que todos temen responder. ¿Hemos destruido también algo valioso creyendo que siempre tendríamos tiempo para arreglarlo? El esposo creyó, el amigo creyó. Pero la vida ha demostrado que no hay mañana cuando se traiciona la confianza de alguien que solo ofreció amor verdadero. Y al final, el silencio se convirtió en su compañero más cruel. No era solo el silencio de un celular sin llamadas, ni el de una casa sin risas. Era el silencio del alma, el que susurra cada día: lo perdiste todo porque no supiste valorar lo que tenías. Este es el castigo que ninguna prisión puede superar. Su esposa, en cambio, siguió brillando.
demostrando que la verdadera victoria no reside en destruir a quienes nos hicieron daño, sino en reconstruirnos para que el dolor no sea más que un recuerdo. No albergaba odio ni deseo de venganza, solo albergaba el poder de haber sobrevivido y transformado su propia vida. Y quizás ese sea el mayor atractivo. Al final, la historia no trata de traición, sino de renacimiento. No se trata del hombre que cayó, sino de la mujer que se levantó. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te ha llamado la atención. Así que, no lo olvides. Suscríbete al canal ahora mismo para seguir más historias intensas, llenas de emoción y giros inesperados, que te cautivarán de principio a fin, y quizás incluso transformen tu forma de ver la vida. Podrías pensar que esta historia ya tuvo todo el impacto que debía, pero es entonces cuando la vida demuestra que siempre tiene un último capítulo, el que nadie espera. El esposo, completamente devastado, creía que nada podía empeorar, pero el destino no perdona a quienes insisten en jugar con los sentimientos ajenos. Lo que no imaginaba era que la ciudad misma, la misma donde una vez fue respetado y aplaudido, se convertiría en su mayor enemigo. Tras el escándalo, los rumores corrieron como la pólvora. En cada esquina, alguien comentaba sobre su caída. En cada bar, repetían su historia como si fuera una telenovela. Ya no era visto como un empresario exitoso, sino como un chiste prefabricado. La gente no se refería a él por su nombre, sino por la etiqueta, el traidor que lo perdió todo. ¿Y saben qué es peor? Esta marca se le pegó como un tatuaje. Donde quiera que fuera, siempre había alguien que lo reconocía y susurraba, «Es él». Y aquí viene el detalle que realmente impacta. En uno de los momentos más vergonzosos, el exmarido entró en un restaurante sencillo, solo para intentar volver a sentirse humano, y fue confrontado por el camarero. El joven, sin miedo, dijo, «Conozco tu historia, y si mi madre estuviera en el lugar de esa mujer, jamás me atrevería a mirarme al espejo». Fue como un puñetazo en el estómago. Se fue sin terminar su comida, sintiendo el peso de la humillación pública que parecía no tener fin. Mientras tanto, su exesposa seguía su camino de luz. Ahora, más que nunca, era un ejemplo de resiliencia. Participaba en proyectos sociales, ayudaba a mujeres que habían sufrido abuso psicológico y emocional, y su nombre era sinónimo de respeto. El contraste era marcado. A él lo recordaban por sus errores, a ella por su fortaleza. Y el público no puede apartar la mirada porque surge la inevitable pregunta, ¿cómo puede alguien destruir todo lo que más apreciaba y observar con impotencia cómo la persona a la que traicionó se vuelve cada vez más grande? Esta reflexión es dura, pero es lo que mantiene a todos pegados a la pantalla hasta el final. Su mejor amiga, a su vez, no pudo escapar del castigo que ella misma contribuyó a crear. Intentó mudarse a una nueva ciudad, intentó reinventar su vida, pero las redes sociales fueron implacables. Su foto circuló, su historia se compartió, y dondequiera que iba, alguien la reconocía como la cómplice de la traición. No había trabajo estable, ni amistades sólidas, ni futuro. Solo quedaba el amargo arrepentimiento de haber desechado la única amistad verdadera que tenía. Y entonces llega el giro final, el que nadie espera. Años después, ya anciano y olvidado, el exmarido recibió una noticia que lo destruyó para siempre. Su exesposa se casaba de nuevo. No solo eso, la boda sería pública, celebrada por todos, con invitados, aplausos y titulares de prensa. Él, solo, se vio obligado a observar desde la distancia cómo ella finalmente encontraba el amor verdadero. El mismo hombre que una vez le dijo que nadie la amaría de nuevo, ahora veía la prueba viviente de que estaba equivocado. Esta escena es el final perfecto para demostrar que el castigo más cruel no fue la pérdida de dinero ni la humillación pública.
El castigo más cruel fue vivir para ver que mientras él se marchitaba, ella florecía en un jardín que él jamás podría volver a pisar. Y aquí está la pregunta que deja a cualquiera sin aliento. ¿Realmente valoras a quienes están a tu lado? ¿O te arriesgas a darte cuenta solo cuando ya es demasiado tarde? Esta historia no se trata solo de traición. Se trata de decisiones, y cada decisión tiene un precio, a veces demasiado alto. Si esta historia te ha cautivado hasta ahora, no pierdas tiempo. Suscríbete al canal ahora mismo. Las próximas historias te conmoverán aún más, con giros inesperados y lecciones de vida inolvidables. ¿Puedes creer que la historia terminó cuando su exesposa rehizo su vida y él fue condenado a observar desde lejos? Bueno, aquí es donde llega el acto final, el que nadie imagina, pero que deja a todos temblando. Porque su castigo no se limitó a perder su amor, estatus ni dignidad. El destino le tenía reservado algo más: la soledad eterna. Tras la boda de su exmarido se derrumbó. Creía haber pasado por lo peor, pero ver a la mujer que una vez fue suya, ahora radiante con otro hombre, fue como morir en vida. Se preguntó, ¿cómo puede alguien sonreír tanto después de haber sido tan herido? La respuesta era sencilla. Ella había decidido no aferrarse al pasado, mientras que él se había encadenado a él. Este contraste lo corroía más que cualquier juicio público, y aquí está el gancho que mantiene al público enganchado. Empezó a escribirle cartas a su docenas de ellas, cartas que nunca recibieron respuesta. En cada página vertía disculpas, recuerdos de tiempos mejores, promesas de que las cosas podrían ser diferentes. Pero ella, firme, nunca respondió. No por odio, sino por decisión propia, porque a veces la indiferencia pesa más que el desprecio. Quienes escuchan esta parte de la historia se preguntan, ¿hay algo más doloroso que gritarle a alguien que nunca volverá a escucharte? Ese silencio fue el castigo más cruel. Podría haber enfrentado deudas, burlas, puertas cerradas, pero el vacío de no merecer siquiera una respuesta fue lo que realmente lo destruyó. Mientras tanto, su exesposa se convirtió en un símbolo de fortaleza. Su matrimonio generó aún más admiración, y su historia inspiró a miles. Demostró al mundo que la traición no tenía por qué ser el final, sino un nuevo comienzo. Su amor ahora era verdadero, y se evidenciaba en cada gesto, en cada mirada. ¿Y adivina qué? Esto fue lo que más le dolió a su exmarido: darse cuenta de que todo el sufrimiento que había soportado no la había quebrado, sino que la había fortalecido aún más. Mientras tanto, su mejor amiga se sumió en un ciclo de arrepentimiento desesperanzado. Sin confianza, sin conexiones, sin futuro, se convirtió en una sombra. Intentó conectar con personas de su pasado, pero nadie la escuchaba. Intentó reconstruir su vida en silencio, pero la vergüenza la atormentaba. Lo que empezó como un deseo prohibido terminó en cadena perpetua, y el público contiene la respiración porque comprende. A veces, el precio de una mala decisión no se paga en un día, sino en toda una vida. Y aquí viene el golpe final, el que hace que cualquiera aguante hasta el último segundo. Años después, ya viejo, cansado y olvidado, el exmarido fue ingresado en un hospital humilde, sin familia, sin amigos, sin nadie que le diera la mano, y quien estaba en el mismo hospital ayudando con un proyecto de voluntariado era su exesposa. Imaginen la escena, ella entrando en la habitación, acompañada de otros, ofreciendo palabras de consuelo a los pacientes, sin siquiera darse cuenta de que allí estaba el hombre que la destruyó. Lloró porque comprendió que incluso sin rencor, ella nunca volvería a ser suya. El destino fue cruel porque le mostró todo lo que pudo haber tenido, pero que había perdido para siempre: amor, respeto, dignidad. El mayor castigo no fue la pérdida material, sino saber que el verdadero tesoro había estado con él todo el tiempo, y lo había desperdiciado con sus propias manos. Y aquí está la clave.
¿Cuántas personas hoy tienen un tesoro a su lado y no se dan cuenta? ¿Cuántas creen que pueden traicionar, mentir y engañar sin pagar el precio? Esta historia es un recordatorio de que el tiempo cobra su precio y lo cobra muy caro. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal ahora mismo. Las próximas historias te traerán aún más emoción, lecciones de vida y giros inesperados que te mantendrán pegado a la pantalla. ¿Crees que su peor castigo fue morir solo en una habitación de hospital, olvidado incluso por quienes una vez lo aplaudieron? Te equivocas, porque el destino aún tenía una última carta por jugar, y fue esta carta la que transformó su vida en una verdadera sentencia eterna. Lo cierto es que el mayor dolor no provino de la soledad ni de la bancarrota, sino de ver el nombre de su exesposa hacerse eterno, mientras el suyo se desvanecía como ceniza al viento. Tras casarse con su nueva pareja, la vida continuó, pero no para él. Donde quiera que iba, su nombre era recordado como sinónimo de traición. Era el ejemplo negativo, el recordatorio viviente de que nadie puede jugar con el corazón de quien ama sin pagar un alto precio. Para ella, sin embargo, cada paso era una luz. Revistas, invitaciones a conferencias, reportajes periodísticos. Su historia de superación se extendió por todo el país, inspirando a miles. Ella se volvió cada vez más respetada, mientras que él fue relegado al olvido. Y aquí está el gancho que atrapa a cualquiera. En una de sus entrevistas más memorables, le preguntaron si aún pensaba en su exmarido. Su respuesta fue breve, pero devastadora. Él fue simplemente la prueba de que merecía más. Imagínense oír eso. El hombre que se creía irreemplazable era ahora solo un recuerdo desvanecido, reducido a una lección. Para él, esas palabras fueron como cuchillos. Para el público, como un grito de liberación. Con cada nueva conquista de su exesposa, se veía obligado a afrontar el reflejo de su propia ruina. Intentó empezar de cero innumerables veces. Abrió pequeños negocios, intentó nuevas relaciones, pero nada prosperó. El peso del pasado lo perseguía como una sombra. La gente desconfiaba, no invertía, no creía. Y con cada fracaso, recordaba que todo comenzó con esa primera traición, con esa aparentemente insignificante que arruinó su vida. ¿Y sabes qué es aún más cruel? Su mejor amiga, cómplice de su caída, tampoco encontró paz. Desempleada, rechazada y con el peso de ser llamada la otra, vio cómo su juventud se desvanecía sin poder reconstruir nada sólido. El tiempo no la trató con benevolencia. La belleza que creía un arma para conquistarlo todo se convirtió en un simple recuerdo en el espejo. Y sola se dio cuenta de que había cambiado una verdadera amistad por un romance que nunca fue más que una ilusión. Pero aquí viene el detalle que mantiene al público enganchado hasta el último segundo. En una tarde lluviosa, ya anciano, el exmarido paseaba por las calles cuando vio, en una gran pantalla LED en el centro de la ciudad, la imagen de su exesposa recibiendo un reconocimiento. El público la ovacionó de pie, mientras ella les agradecía su apoyo y la fuerza que encontró al transformar el dolor en resiliencia. Él se detuvo, empapado por la lluvia, contemplando la escena. El contraste era brutal. Por un lado, ella brillaba, por el otro, él olvidado, invisible, sin nada. En ese momento comprendió, el castigo no era solo perder el amor, el respeto y el dinero. El castigo era vivir para presenciar su triunfo, mientras él se convertía en un ejemplo de lo que no se debía hacer. Y el público, que ha seguido esta historia hasta ahora, siente el poder de este punto de inflexión. Porque todos conocemos a alguien que perdió lo esencial por no saber valorarlo. Y eso es precisamente lo que te mantiene atrapado en esta narrativa. Porque la pregunta resuena, ¿valoras a la persona que tienes a tu lado? ¿O repites los pasos de este hombre, creyendo que siempre tendrás tiempo para darte cuenta? Al final, la lección es clara. La vida cobra su precio,
y lo hace en el momento más inesperado. Quienes traicionan el amor verdadero no solo pierden a la persona, pierden la oportunidad de ser recordados con dignidad. Si esta historia te ha cautivado hasta ahora, no lo olvides, suscríbete al canal ahora. Las próximas historias te traerán aún más emoción, más giros inesperados y lecciones que te llegarán al corazón. Y entonces, al final, el destino cerró el ciclo de una forma tan simbólica que parecía un guión cinematográfico. El exmarido, solo, sin nadie a su lado, caminaba por las calles oscuras de una ciudad que ya no lo reconocía. Cada rincón le recordaba un error, cada rostro desconocido cargaba con el juicio silencioso de su historia. Él, una vez admirado y temido, ahora era solo un hombre olvidado por su propia vida. Mientras tanto, su exesposa vivía justo lo contrario, rodeada de amigos, familia y amor verdadero, irradiaba paz. No porque nunca hubiera sufrido, sino porque tuvo la valentía de transformar su dolor en fortaleza. Su historia se convirtió en un testimonio viviente de que nadie necesita ser prisionero de la traición ni de la vergüenza. Demostró que siempre es posible empezar de nuevo y empezar mejor. El gancho final que atrapa el corazón del oyente es este. En el fondo, su mayor castigo no fue la bancarrota, la soledad ni la vergüenza pública. Su mayor castigo fue ver, día tras día, su felicidad sin él, y comprender, demasiado tarde, que la confianza es como un cristal. Una vez rota, nunca vuelve a ser la misma. Y aquí es donde te encuentra esta historia, porque de alguna manera todos hemos estado en alguna de estas situaciones, confiando demasiado, siendo engañados o incluso sin apreciar a quien realmente nos amó. Esta narrativa es más que una traición, es un espejo, un recordatorio de que la vida no espera, o aprecias el hoy, o mañana podría ser demasiado tarde. Si esta historia te conmovió, si te hizo sentir cada emoción como si fuera tuya, no te vayas sin suscribirte al canal. Aquí cada video trae nuevas historias llenas de amor, dolor, giros inesperados y superación de adversidades, siempre con un final que te llegará al corazón. Haz clic ahora y sigue las siguientes historias, porque la próxima podría ser la que cambie tu forma de ver la vida.